Utilizamos funciones todo el tiempo. Son la manera que tenemos de relacionar información para obtener datos nuevos. En su forma más sencilla, se representan de la siguiente manera. Y es igual a f de x. O lo que es lo mismo, y es función de x. Tenemos dos variables, x y y. X es la variable independiente. Y es la variable dependiente. Lógicamente, de la fórmula vemos que el valor de y está determinado por ciertas operaciones que efectuamos sobre x. El valor de y depende del valor de x, sin embargo, x puede tomar cualquier valor para el cual la operación se pueda realizar. Para apreciar los comportamientos de y al variar x, la mejor manera es acudir a una gráfica. En general, nos basta con dibujar un par de ejes cartesianos. Ubicamos a la variable independiente en el eje horizontal, con sus unidades. A la variable dependiente la colocamos en el eje vertical, también con sus unidades. Y escribimos el título del gráfico centrado en la parte superior. Los títulos más comunes son, y en función de x, donde y es la variable dependiente y x es la variable independiente o, de manera resumida, y versus x. Las gráficas siempre deben estar debidamente identificadas para que quien la lea comprenda adecuadamente lo que se transmite con ellas. Aquí tenemos un ejemplo. U sub y u sub x son las unidades de y x respectivamente. Se ha dibujado una función de ejemplo. Al ver la gráfica es mucho más rápido ver cuando crece o decrece. Los puntos suspensivos a la izquierda indican que la función sigue hacia menos infinito. A la derecha, la función termina abruptamente, no hay puntos suspensivos. Si el dibujo está realizado en una buena escala es posible hallar gráficamente las componentes de un punto cualquiera. Aunque no se preocupen, no vamos a trabajar gráficas tan complejas como esta. En cambio, trabajaremos con funciones elementales. Veamos la función más sencilla con la que nos podemos topar. La función constante. Está definida tal que, para cualquier valor de la variable independiente, la variable dependiente y vale c. No importa si x es positivo o negativo. Todas sus alturas son c. Los puntos suspensivos a ambos lados nos indican que la función sigue hacia más y menos infinito con ese valor. C puede ser cualquier número real, aquí tenemos una función constante donde c es positivo. Podemos encontrar funciones constantes nulas o negativas. ¿Qué sucede si tomamos una función constante y le sumamos una constante que multiplica a la variable independiente? Obtenemos una recta. Esta constante, b, se denomina pendiente y mide la inclinación de la recta. La constante de antes, pasa a ser el punto de corte de la recta con el eje vertical. Vamos a dibujar una recta. Esta es la intersección de la que les hablaba. Cuando x vale 0, y siempre valdrá c para una recta. En ningún otro momento y valdrá c. En este caso, tenemos una recta con pendiente positiva, también llamada recta ascendente, porque si x aumenta en valor, y también lo hace. Se ve fácilmente al marcar un par de puntos en la recta. X sub 2 es mayor que x sub 1. Al irnos hacia la derecha, x aumenta. Y sub 2 es mayor que y sub 1. Para cada x más grande, habrá un valor de y más grande. Lo contrario sucede si la pendiente es negativa. A medida que x aumenta, las alturas de los puntos respecto al eje x se hacen cada vez más pequeñas, decrecen. A esta recta también se le llama descendente. ¿Y qué sucede si la pendiente vale 0? Tenemos una constante de nuevo. Las rectas son funciones sumamente comunes, así que es importante saber cómo calcular la pendiente de una recta. Es muy fácil, al conocer los valores de x y y de un par de puntos de la recta, los sustituimos en la siguiente fórmula. B es igual a y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1, que son las coordenadas de los puntos marcados. La pendiente vale lo mismo para cualquier par de puntos. ¿Se imaginan de dónde viene esta fórmula?
¿o no? Un triángulo rectángulo. Esto suena a trigonometría. Hagamos un acercamiento. Ha aparecido un pequeño triángulo rectángulo con la recta y las paralelas a los ejes. Los catetos de este triángulo son x sub 2 menos x sub 1 y y sub 2 menos y sub 1. Podemos marcar un ángulo alfa en el triángulo. ¿Hay alguna función trigonométrica que relacione este ángulo y los catetos? Efectivamente, B es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente del triángulo. Es igual a la tangente de alfa. En el caso de una recta ascendente, la tangente de alfa es positiva porque el ángulo es positivo. Recuerden el criterio de signos. Los ángulos empiezan en el cateto y terminan en la hipotenusa. Aquí tenemos un ángulo dibujado en sentido antihorario que es positivo. Sin embargo, para una recta descendente, el ángulo es horario y, por lo tanto, negativo. Así que la tangente es negativa y en consecuencia B es menor que 0. Aquí tenemos varias rectas con el mismo punto de corte y distinta inclinación. A mayor ángulo de inclinación alfa, tenemos mayor pendiente. Agotadas las rectas, vamos a añadir un término más a la función. Esta vez, vamos a sumarle una constante por la variable independiente al cuadrado. Ahora tenemos una parábola. Nos conocemos estos términos. C se llama término independiente, aunque sigue siendo el punto de corte de la función con el eje vertical. El término lineal B, no es exactamente una pendiente, aunque guarda relación con ella. El nuevo término, A se llama término cuadrático y mide la concavidad de la parábola. Aquí tenemos una parábola. Vean que corta el eje Y en C. En la parábola hay un punto muy importante, vamos a marcarlo. Este punto es el vértice, es su extremo. Cuando A es mayor que 0, tenemos una parábola cóncava hacia arriba como esta. En este tipo de parábola el vértice es un mínimo. En cambio, si A es menor que 0, tenemos una parábola cóncava hacia abajo. Como pueden ver, el vértice es un máximo. Por supuesto, si el término cuadrático vale 0 tenemos una recta. Hasta ahora hemos ilustrado el efecto de A en la función y podemos intuir que cambiar el punto de corte hará que la parábola suba o baje para pasar por C cuando corta con el eje Y. ¿Qué pinta el término lineal? Pues, su relación con la parábola es un poco más complicada. Influye en sus raíces. Las raíces son los valores de x para los cuales y vale 0. Vamos a llamarlos x sub menos y x sub más. Noten que están ubicados simétricamente a ambos lados del vértice. Las raíces, es lo que calculamos con la resolvente. Esta es la fórmula habitual escrita de una manera un poco diferente. X sub más y x sub menos son iguales a menos b entre 2a más menos la raíz cuadrada del discriminante entre 2a. Ese discriminante, denotado por la letra griega delta, es igual a b al cuadrado menos 4 por a por c. Si ven el gráfico, la distancia entre x sub menos y el vértice es igual a la distancia entre el vértice y x sub más. Esa distancia es igual a la raíz del discriminante entre 2a. Por lo tanto, el vértice está en menos b entre 2a. Esto se cumple para cualquier parábola. En el discriminante hay una resta, así que es posible que el discriminante sea positivo, 0 o negativo. Si es positivo, podemos calcular la raíz cuadrada y tenemos dos soluciones reales. Como en este caso. En otras parábolas sucede esto. Aquí el discriminante vale 0. En ese caso hay una sola raíz, el propio discriminante. Cuando esto sucede no hay ni que utilizar la resolvente, se puede despejar x despejando. ¿Y si la parábola baja más? Como nunca toca el eje horizontal, y igual a 0 no existe. El discriminante es negativo.
la raíz de un número negativo es un número imaginario. Cuando hablábamos de rectas, decíamos que su inclinación era constante y valía b. Las parábolas también tienen algo parecido a una pendiente. Pero esta varía a lo largo de la parábola. Para ilustrarlo, tenemos dos parábolas con distinta concavidad. Marcamos unos puntos en la parábola y luego una recta tangente que pase por esos puntos. Obtenemos esto. Lo mismo para la otra. Las rectas que dibujamos cambian de inclinación a medida que caminamos por la parábola. En el vértice, la recta tangente es perfectamente horizontal y al seguir por el otro lado, la inclinación cambia de sentido. Quizá esto les recuerde a lo que le pasaba a la velocidad en el movimiento parabólico. Es exactamente lo mismo, porque calcular una pendiente se puede generalizar a calcular una derivada. Y la velocidad es la derivada de la posición. Si la posición era la parábola, la velocidad es la pendiente de esa parábola. Sin embargo, como estamos en el primer semestre y no se deriva aún, tenemos que recurrir a otros métodos para calcular la pendiente de la parábola. Una constante, recta o parábola no son suficientes para plasmar la relación entre todas las variables existentes. En algunos casos, y tiene una cierta relación con x durante un intervalo y otra relación en otro. Ahí entran las funciones a trozos. En el dibujo, tenemos una función a trozos compuesta de 3 pedazos. Vamos a escribir la forma de la función. Cuando x es menor a 3 tenemos una función constante igual a 2. Entonces, entre 3 y 4 ya no sucede eso, ha cambiado la función. Es constante, pero vale 0. Así que, nos queda la recta que vive entre 4 y 6. Una manera de escribirla es esta. Supongamos que conocemos a la gemela de esta recta, la paralela a ella que pasa por el origen. Y sabemos que la fórmula de la gemela es y es igual a menos x. Podríamos rodar la recta a donde está la azul. Por supuesto. Pero ya no es la misma. Para moverla 4 unidades hacia la derecha debemos hacer un cambio de variable. En vez de x, x menos 4. Para trasladar una función desde cualquier lugar hacia la derecha cambiamos todas las x por x menos la distancia que se moverá. Si es a la izquierda, se cambia la variable por x más la distancia que se moverá. Con esto podemos mover rectas y parábolas. Finalmente, la función a trozos está completa. No hay puntos suspensivos a la derecha, así que la función termina en x igual a 6. En resumen, tenemos 3 funciones elementales. Vamos a comparar estas plantillas con las ecuaciones de movimiento del movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, la variable independiente no es x sino el tiempo t. La variable dependiente es distinta en cada ecuación, en la primera es x final, en la segunda es v final y en la última es la aceleración. Vamos a buscar los valores de a, b y c. Empecemos por a. En las funciones hay algún término que tenga t al cuadrado. Ninguno, vale 0 para todas. ¿Hay algún término que tenga a t? En la primera ecuación, sí. E sub e sub x. En las otras dos no hay, vale 0. Por último, ¿hay alguna constante? Sí, tenemos a x sub i. V sub x. Y 0. Entonces, tenemos claro que cada una de estas ecuaciones es una función respecto al tiempo y tienen por forma, una recta, una constante y otra constante. La posición es una recta dependiente igual a la velocidad. La velocidad es constante igual a sí misma, puede tomar cualquier valor positivo o negativo y la aceleración siempre es una constante igual a 0.
Ahora vamos a analizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Tenemos algún término con tiempo al cuadrado? Sí, en la ecuación de posición. Y vale, la aceleración entre 2. En las otras ecuaciones no hay ningún término cuadrático, así que A vale 0. Seguimos, algún término lineal por allí. Efectivamente, en la ecuación de posición final, v es la velocidad inicial. Y en la ecuación de velocidad final v es la aceleración. No hay término lineal en la ecuación de aceleración. Por último, las constantes. Tenemos una en cada ecuación, para la posición final es la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración. Con esto podemos concluir que, la ecuación de posición final es una parábola cuya concavidad va determinada por la aceleración, sus raíces por la velocidad inicial y corta con el eje vertical en el punto x sub y. La velocidad final es una recta con pendiente igual a la aceleración y punto de corte igual a v sub i. Y la aceleración es una función constante igual a sí misma. Ojo, la aceleración puede tomar cualquier valor que no sea 0, ya que eso nos devolvería al movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien, veamos las gráficas de cada ecuación en detalle. Empecemos por la gráfica de posición en función del tiempo. No estamos limitados a gráficas de movimiento de cuerpos que se mueven en el eje X, también podemos hacer una gráfica de posición para un cuerpo en caída libre, en ese caso sería Y versus T en vez de X versus T. Y para un movimiento parabólico, tendríamos dos gráficas, una para X y otra para Y. Esta gráfica indica dónde está el móvil para todo instante de tiempo, que es justamente lo que mide la posición. Al ver el signo de X rápidamente podemos saber de qué lado del origen está el móvil. Si X es positiva, el cuerpo está a la derecha del origen. Por supuesto, si fuese una gráfica de Y versus T, Y positiva indicaría que está arriba del origen. Si X vale 0, se encuentra en el origen. Y lógicamente, si es menor que 0, está a su izquierda. La pendiente de la función dibujada en este gráfico es la velocidad del móvil. La gráfica trata un movimiento a la vez, un movimiento unidimensional. Así que no se confundan, la gráfica no es lo mismo que la trayectoria. La forma de la gráfica no es el camino que sigue el móvil. Y otro detalle, es que la gráfica de posición es continua, siempre. Una discontinuidad en la gráfica de posición implica que el móvil pasó inmediatamente de un lugar a otro y que yo sepa no se ha inventado la teletransportación aún. Muy bien. Veamos con qué funciones nos podemos topar. Aquí tenemos la ecuación de movimiento en todo su esplendor. Es una parábola. Si la aceleración es positiva, tenemos una parábola cóncava hacia arriba. Si la aceleración es negativa, cóncava hacia abajo. Y en general, si tenemos una parábola, nuestro movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado. Recuerden, rectilíneo, en una recta. La gráfica de posición es una parábola, pero el móvil no está haciendo un movimiento parabólico. Eliminemos el término cuadrático. Nos queda una recta. Si A vale 0 y la velocidad es positiva es una recta ascendente. Si A vale 0 y la velocidad es negativa es una recta descendente. Tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Finalmente, si la aceleración y la velocidad valen 0, queda solo una constante. Esto implica que el móvil estuvo en reposo durante ese intervalo de tiempo. Vamos a poner en práctica estos conocimientos analizando una gráfica de posición en función del tiempo. Aquí tenemos una gráfica de posición en función del tiempo para un móvil cualquiera. El movimiento dura 6 segundos. El enunciado del problema solicita describir el movimiento del móvil. Indicar cuándo pasa por el origen. Intervalos de tiempo en que está a la derecha y a la izquierda del origen. Y calcular la velocidad instantánea durante los primeros 2 segundos. Empecemos por describir el movimiento del móvil. Esto se hace viendo la forma de la función. Como es una función a trozos compuesta por 3 pedazos debemos interpretar cada intervalo.
Tenemos una recta ascendente, una constante y una parábola cóncava hacia arriba. Para terminar de convencerlos de que la forma de la gráfica no es la trayectoria, vamos a solicitarle a nuestro asistente, Pacman, que efectúe el movimiento en tiempo real. Pacman está en el origen a los 0 segundos y luego sigue esta secuencia. En algún momento vieron una parábola. El Pacman solo hace movimientos en línea recta hacia la derecha o hacia la izquierda entre x igual a -3 y x igual a 3 metros. Pacman, vuelve al origen, que vamos a la siguiente pregunta. Ahora, veamos en tiempo real cuando pasa por el origen. Pasa por el origen de ida y venida, a los 0 segundos y a los 4 segundos. Ahora veamos cuándo está a la derecha y a la izquierda del origen. Para ello requerimos ver los signos de la posición. Empecemos por la izquierda. Cuando la posición es negativa. En el intervalo de 4 a 6 segundos. Se ha excluido el tiempo igual a 4 segundos porque allí estaba en el origen, la respuesta a la pregunta anterior. No puedes estar a la izquierda del origen y en el origen al mismo tiempo. Luego, a la derecha. Vemos cuando x es positivo y excluimos al 0. Obtenemos este intervalo abierto entre 0 y 4 segundos. Si les cuesta leer la gráfica porque les dicen izquierda y derecha cuando en el gráfico es arriba y abajo, siempre pueden girar el papel donde dibujaron la gráfica. A que ahora no cabe duda de que los intervalos que escribimos son correctos. Siguiente pregunta, la velocidad instantánea durante los primeros 2 segundos. La pendiente de la posición es la velocidad. Por suerte, nos pidieron la velocidad en un intervalo donde la posición es una recta. Sabemos calcular esta pendiente. Aquí tenemos la fórmula de pendiente adaptada a la situación. Les recomiendo emplear esta notación para mejorar la lectura de las ecuaciones. En vez de final e inicial, utilizar como subíndice el tiempo final y el tiempo inicial del intervalo. Así, la velocidad en el intervalo de 0 a 2, es decir v sub 0 a 2, es igual a las componentes verticales de los puntos, es decir la posición a los 2 segundos menos la posición a los 0 segundos, entre la resta de los tiempos. De la gráfica leemos los valores de las posiciones y los sustituimos. La posición a los 2 segundos es 3 metros y a los 0 segundos es 0 metros. Obtenemos 3 entre 2 o lo que es lo mismo 1,5 metros por segundo. La pendiente nos dio positiva, lo cual está bien, porque la recta es ascendente. Muy bien, concluido el problema vamos a tomarnos un descanso.